Marina, ¿dónde estás hoy? No sé si se escucha el eco, pero estamos en un super taller gigante. Estamos en Autolíder, en Montevideo, en Uruguay, y le van a hacer a la camioneta un service. Hay muchas veces que recibimos un montón de preguntas relacionadas con cómo hacemos con el mantenimiento de la furgoneta, porque claro, al final la furgoneta es nuestra casa, es nuestro vehículo, le hacemos un montón de kilómetros. Pero la realidad es que, bueno, nosotros ni sabemos de mecánica, ni tenemos como unos cuidados muy especiales y específicos para la camioneta. Por suerte, estamos encantados y hemos tenido mucha suerte con ella y no nos da problemas, y lo que hacemos es sí poner mucha atención a los service que hay que hacer cada determinados kilómetros, ¿no? Más o menos aproximadamente cada 10.000 kilómetros a la camioneta hay que hacerle un service. En esos service se le mira que esté todo en orden, se le cambian los filtros, se le cambian los aceites, bueno, cada los kilómetros, o sea, eso hay que hacerlo como con cualquier vehículo, y la verdad que recomendamos hacerlo con cualquier vehículo. Hay que darle mimitos, hay que cuidarla mucho a la furgo. Hay que cuidarla, hay que cuidarla. Bueno, Abraham, que ya hemos salido aquí de Autolíder Montevideo. la verdad que, mira, buen viaje, nos han tratado de 10. Había una piecita que veníamos llevábamos un año para cambiarla, y la verdad que se han portado increíble, ¿eh? De verdad que el otro día cuando estuvimos en el evento, estuvieron contándole a los clientes de aquí de la zona que querían hacerse ese trato cercano y atenderles de la mejor manera, y la verdad que damos fe que es así. Y nada, ¿y qué te han dicho de la camioneta? A ver, cuéntame. Nada, la camioneta necesitaba un cambio de aceite porque estábamos casi los 10.000 kilómetros, así que ha habido cambio de todos los filtros, cambio del aceite, o sea, su revisioncita para dejarla pipi cucú, y a eso hay que sumarle que dentro de no muchos kilómetros nos tocan pastillas de freno y discos, y una cosa que ya sabíamos de hace tiempo se viene una tragedia. Se viene una tragedia. Hay que cambiar el embrague. Hay que cambiar el embrague en no muchos kilómetros, está pidiendo cambio. Nosotros ya lo sabíamos porque se le escuchaba. Y nos han hecho una revisión completa y nos han dicho que cosas hacían falta cambio. Nos han dicho que el resto está pipí cucú, pero que el embrague no podemos dormirnos y toca cambio. Pero bueno, también esto yo creo que forma parte de, o sea, yo qué sé, es como si estás en tu casa y se te rompe una cañería y tienes que llamar al fontanero, ¿no? Es que tiene 277.000 claro, kilómetros. Es nuestra casa, es una máquina, y hay que hacerle las cosas. No, hay que y hay que recordar que esto mínimo es un vehículo de tercera mano, entonces poder venir aquí donde unos profesionales que te digan, mira, Bran, está bien esto, y hay piezas que son de desgaste, como es el embrague, que el embrague está de cambio. Así que nada. ¿Podemos seguir rumbo al norte de Uruguay? Podemos seguir rumbo al norte de Uruguay, y ya veremos si habrá que hacerle otra sesión de spa, habrá que hacerle en Argentina, para cambiarle el cristal, y ya veremos, igual hacemos el embrague. Gente, que esto lo vamos a cambiar, lo prometemos. Así es. Así que nada, vámonos para el norte. Hala, vamos para el norte. A ver dónde aparecemos. Chun, 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 chun. Muchas horas más tarde. Habrá ¿Dónde estás hoy? directos desde Autolíder a Tacuarembó. Estamos otra vez en Tacuarembó. Porque bueno, ya lo hemos dicho alguna vez, pero estamos camino al norte. Vamos a estar unos días por toda la zona de Artigas, y Tacuarembó pillaba de paso. Que nosotros ya estuvimos en Tacuarembó. O sea, te vamos a dejar por aquí el vídeo, porque hicimos un vídeo, estuvimos en Iporá. Nada, fue como después de Salto, lo siguiente que hicimos en Uruguay fue venir aquí a Tacuarembó. Pero cuando estuvimos no visitamos toda esta zona, y hoy hemos venido a conocer Valle Edén. Ha sido una cosa muy pedida también. Así que nada, eso, aquí estamos. Hoy ha salido un día heavy de calor, 37 grados, hace muchísimo calor. Así que bueno, por eso... Así que otra cosa que se ahorran, pollo.
el bancarse 37 graditos, desde el sofá Sí. de casa, comiendo unas palomitas, tomándose una cañita. Ya estamos nosotros aquí a pie de campo, Claro que sufriendo el calor, que ya sabéis que los pollos nos llevamos mal con el calor. Nos llevamos muy mal con el calor, pero bueno, o sea, solo teníamos hoy, el día de hoy, porque ya mañana tenemos que estar en Artigas, así que estamos descubriendo toda esta zona que nos habían hablado mucho de ella y la otra vez cuando pasamos, la verdad, que fuimos directamente ahí por A, que era lo que necesitábamos también. Hay veces que pasa eso, ¿no? Que es imposible en el momento que pasas verlo todo. Entonces nada, fuimos directamente ahí por A, que nos enamoró, estuvimos muy bien. El Paraíso Van Life lo titulamos. Y ahora estamos conociendo esto que es súper difícil, es súper diferente, no tiene nada que ver. Estamos haciendo el paseo con Paseos Valledén, que vamos a dejar su contacto por aquí, por si alguien viene a la zona, pues que sepa que ellos te guían, te llevan, te explican, se adaptan, digamos, a tus necesidades, ¿no? Y la verdad que encantados. Y aquí estamos, en Pozo Hondo. El nombre es porque aún no se le conoce la profundidad. Como podrán ver, el nombre Pozo Hondo no es para nada turístico ni está marketingado, cero marketing, ¿no? Vos decís Pozo Hondo y si no viste, si alguien no vio en algún momento lo que es, ni siquiera es cascada de Pozo Hondo. Yo a veces pregunto a extranjeros o personas que no tienen ninguna visualización de lo que vienen a visitar y digo, ¿vos qué te imaginabas? Y yo qué sé, un pozo profundo. Claro. Vos decís Pozo Hondo, no estás diciendo nada Total. para vender. Eso se da porque el nombre viene de principio de 1900. Acá a 4 kilómetros cruzaba el Camino Real, en la época de las diligencias, que unía Rivera con Montevideo. Me decía este asturiano que por allá está la vereda real, Sí. que incluso cruza Madrid. Sí. ¿No? Y una vez al año pasan una vez al año hay por el centro de pasan Madrid. por el centro de Madrid. Bueno, esto viene a ser, acá le decían Camino Real, ¿no? En esa ruta de diligencias y de carretas pasa a 4 kilómetros de acá, en esto que es la Sierra de Tambores, que pertenece a la Cuchilla de Aedo. Teníamos una posta de diligencia. Sí. Bueno, las postas de diligencia son como lugares donde había un lugar para dejar los animales, para que coman, para quedarse, para hospedarse, mujeres, en fin, era Sí. eso, ¿no? Había una posta de diligencia en Naranjal, en Valledén, y una posta de diligencia en Villa Tambores. Una vez una carreta se desboca con bueyes y viene a caer al pozo. Cuando viene a intentar sacarla a los vecinos, nunca la encuentran. Y ahí aparece en Villa Tambores, esa población que está a 8 kilómetros, aparece una especie de diario informativo, revista de la época. En 1907 se aparece un recorte, por suerte se pudo acceder a ese recorte, en el cual dice: cayó carreta con bueyes en Pozo Hondo, y detallaba un poco lo que había pasado. Eso a nosotros nos sirvió porque la leyenda dejó de ser leyenda y pasó a ser algo real, Claro. ¿no? Y nos dio la fecha, 1907. Deducimos que el nombre Pozo Hondo viene desde mucho antes, pues se conocía desde mucho antes el lugar, Claro. pero ese dato al menos es importante. Que Pozo Hondo se comunique y sea uno de los lugares de relleno del acuífero guaraní. O sea, fíjate, estamos parados arriba del acuífero guaraní, que es la reserva de agua dulce más grande del mundo. Claro. La comparte Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina. O sea, capaz que no parece algo tan importante, pero sabemos lo que es Sí. el tema del agua y lo que va Claro. a seguir siendo a futuro. Que hay 8 metros de profundidad, o sea que 8 que se sepan. 8 más 2 que se sepan. más lo que haya para abajo, o sea que te puedes tirar sin ningún problema. Bueno, tírate. Traigo la GoPro, ¿quieres saltar? Tírate tú. Nada,
haciendo el paseíto de Pozo vuelta Hondo. ya, ¿eh? De vuelta ya, sí. Muy bonito, la verdad que... Hoy te vas a poner negra, ¿eh? Sorprendente. Ojo, hace un calor. No, pero mira, llevo mucho protector solar. Porque cuando hablamos con Hugo, que es la persona que nos está haciendo de guía para conocer todo Valledén, que es Paseos Valledén, que vamos a dejar su contacto abajo, nada, te manda las recomendaciones para venir, ¿no? Y nada, había que venir con gorro, con protector solar, calzado cómodo y agua. Y ahora nos ha dicho que con antídoto de llegará, si puede ser. No. Marina, una particularidad que contar de esta visita. Sí, es que Pozo Hondo está ubicado en un campo privado. Y si normalmente ya hay que tener un respeto escrupuloso por los sitios Por que la visitamos, naturaleza, pues también aquí más. especialmente, sí, porque claro. esto tiene un dueño y hay que cuidar que nos siga dejando poder acceder a un sitio como ese. Claro, eso, o sea, no hay problema, no es que estemos haciendo nada ilegal. Con la empresa de Hugo tiene permiso para venir aquí a hacer los paseos, a hacer el recorrido, pero bueno, lo que me refiero es que no puedes plantar ahí una tienda de campaña, porque estás en una propiedad privada. Joder, Hugo, la verdad que Marina, cuando quiere, ¿cómo se explica? ¿Te has dado cuenta? Lo ha dejado ahí meridianamente claro. Así que ya sabéis, no hagáis enfadar a Marina. Hacerla caso. Nos está tirando Hugo aquí unas cuantas recetas de comida 100% de Tacuarembó. Bueno, se me nota, tengo la boca hecha agua. Me estaba dando ahora mismo una recetita de un higadito, así envuelto en una mallita que tiene la oveja, con morroncito, cebolla y... ¡Madre mía! Ahí tenemos a la intrépida Marina cruzando como en aquella famosa película de Indiana Jones y el arca perdida. Me dan las ganas de meter los pies al río. ¡Hola! Dale like al vídeo, suscríbete, deja un comentario. ¿Sabes que eres como un niño pequeño? Quítate las zapatillas. Ay, ya me lo dijo la peli, que estás hecho una dan. Oye, está basado, no podía más de calor. ¿Sabéis lo que he hecho? Oh. ¡Qué bien! Es mexicanota, es una chulada, Es qué una chulada. que solo, una flor que solo abre por la noche, Marina. ¿Te das cuenta que hay locuras? Hay muchas. Yo en mi casa, en Miranda, tenemos muchísimos don Diegos. Los don Diegos durante el día son... Los de mi casa eran rositas, fucsias y están totalmente cerrados y a la tardecita, a la noche, ¡fum!, se abren, todo florecitas. La visita a Valledén continúa en el Museo Carlos Gardel. Nos trae Hugo porque si contratas la guía con él del paseo histórico, la entrada al museo está incluida. Entonces, bueno, vamos a ver el Museo de Carlos Gardel. Venimos aquí sin ánimo de generar ninguna controversia ni ningún problema binacional entre nuestra querida Argentina y nuestra querida Uruguay. Ya sabéis que nosotros somos rioplatenses, somos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Carlos Gardel nació en Tacuarembó, Uruguay. Marina, aquí acaba la polémica. Lo dice él que está aquí, que ahí lo pone. Nací aquí, en Tacuarembó. Ah, Marina. Hay documento que acredita efectivamente, ¿no? Mira, en el Consulado Uruguayo de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1920, él va personalmente a declarar que nació en Tacuarembó el 11 de diciembre del 87. Toma. ¿Y quiénes eran sus padres? Vamos, chicos, que no hay duda. No hay duda.
Gardel, la verdad que tiene una imagen rompedora, ¿eh? Tipo Humphrey Bogart, tipo esos años, ¿verdad? Apasionado de las carreras de caballos, del turf. Seguro que no se metía con zapatillas al río. Seguro. Vaya, venga, supéralo, Marina, supéralo, mira cómo estoy. Y aquí está un artículo en el que marcan la fatídica noticia de que un trágico accidente en Medellín, Colombia, con algunos guitarristas y otras personas en las que falleció el querido Carlos Gardel. Fallece a los 52 años el cantante de la canción popular platense. Claramente dice que Charles Romuald nació en el hospicio La Gran. Claro, ese fue el hermano, no él. Pero hasta se ve que hasta el día de la función marina estuvo esa controversia de si era argentino o era de Tacuarembó, ¿eh? Aquí hay pruebas. Todo indica a que nació en Tacuarembó. Todo indica que es uruguayo. Estaba nacionalizado argentino, pero nació en Uruguay. Parece que nació aquí. Señor Gardel, un genio, el mejor, el más grande entre los grandes. Y es que para mí Gardel fue para el tango como Camarón para el flamenco, ¿no? Sí. La figura más grande que Dios. Bueno, voy a poner algo aquí. Se nota en esos años estudiando filosofía para dejar una letra clara y concisa. Un placer conocer y aprender sobre una figura tan importante, un fenómeno Carlos Gardel y todo lo que consiguió con su música, llevando el tango a lo más alto. Marina y Abraham, @nomadespiritum.es. Españoles viajando de Argentina a Alaska. Venga, la dale. puerta giratoria, gira, pero no. Mira, lo que más La puerta giratoria, gira, pero no giratoria. La que más le gusta a los políticos, Marina, mira, la giratoria. Marina, se está convirtiendo en un clásico el que venga a esas estaciones de tren, ¿verdad? A los cartelitos, oye, el primero fue el de Garzón Pueblo. Así de estos, que vi bonito. No, miento, la paloma. Fue la paloma, es verdad. Oye, está muy bonito, muy cuidado todo. Muy prolijito. Muy bien. ¿Y esos trenes que vemos aquí atrás, Marina? Estos trenes nos ha contado antes Hugo que eran austríacos. Que los trajeron aquí y que claro, que dieron un montón de problemas porque Austria le vendió los trenes a Uruguay. Claro, los trajeron aquí y nada, y fallaban, ¿no? Y claro... Algunos se prendieron fuego. Llamaron a Austria, ¿no? Oye, mira, que... Hemos comprado los les dijeron, oye, que mis trenes se están quemando, ¿no? Hemos comprado los 8 trenes más caros que había en el momento. Esto tenía aire acondicionado, eran el top del top del top. Y nada, y vinieron aquí los ingenieros austriacos, bla, 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 y les dijeron... Claro, es que este tren está hecho para estar en Austria, no para estar en Uruguay. Ah, muy bien, amigos austriacos, lo podíais haber dicho cuando lo vendieron, ¿no? En plan de... Y con las mismas se fueron. Y chao, y nada, y estos trenes, pues nada, dieron un montón de problemas, eso, lo que dice Abraham, algunos se incendiaron y todo, porque realmente estaban hechos para trabajar a otras temperaturas. Aquí se juntaban dos factores. Uno, las altas temperaturas comparadas con Austria, y dos, que en Uruguay hay muchas estaciones de tren, entonces el tren cada rato tiene que frenar y volver a acelerar, a ponerse en marcha, es decir, es todo el rato como si le llevaras a bajas marchas, ¿no? A bajas revoluciones, o sea, no, a baja marcha y a mucha revolución y se calienta. ¿Y entonces qué pasó? Que realmente habían comprado unos trenes que eran para hacer largos kilómetros y entonces paraban a cada instante, y en poco más de entre 6 meses y un año quedaron en desuso con toda la inversión que había ocasionado. Y aquí tenemos 2 pruebas de ello. Pues ya veis, así es como ha quedado el tren. La verdad que han corrido malos tiempos para el mundo ferroviario aquí en Uruguay. Y no es la primera vez que entramos en un vehículo abandonado. Te dejamos por ahí arriba a la derecha, cuando entramos dentro del barco que está en Cabo Vírgenes, el Marjorie Glen.
Toma, refrescate un poco. Marina. Bueno, pues aquí vamos, a un vadeo más en el viaje.